Hoy se estrena como editorialista de Europa Laica en Sintonía Antonio Gómez Mebollán, presidente de Europa Laica. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Venga, adelante. Esta semana pasada, la opinión pública internacional ha conocido que al menos 305 personas han muerto tras el brutal atentado de un grupo de ISIS en una mezquita en Egipto. El atentado se ha producido al norte del Sinaí, en una mezquita sufista cerca de la capital de la región, Al-Arijen. Parece ser que la mayoría de los muertos eran jóvenes enrolados forzosamente en el ejército egipcio y pertenecientes al sufismo, una rama mística del Islam que es odiada por el Islam político y por los hermanos musulmanes. El Sinaí se está convirtiendo en una región poco controlada por el ejército egipcio, donde diversas ramas del Ejército Islámico de Salvación se han hecho fuertes. Se habla muy poco en Occidente de lo que pasa en el Sinaí, pero la realidad es que se ha ido poco a poco convirtiendo en un pequeño Vietnam interno en Egipto y ahora corre el riesgo de internacionalizarse. Allí es donde, por ejemplo, en el año 2015 se produjo el ataque a un avión ruso en el que perdieron la vida más de 200 personas. También el mes pasado, justamente el 15 de octubre, en Mogadiscio, Somalia, se sufrió un atentado de parecidas dimensiones, ya que murieron unas 320 personas y fue una rama de Al-Qaeda quien lo ha reivindicado. Un atentado en plena calle cuyas víctimas han sido mayoritariamente vendedores ambulantes y transeúntes. Y frente a estos muertos que en nombre de Allah se vienen realizando, contrastan las declaraciones de varios presos políticos del gobierno de Cataluña, en los que para apoyar su demanda de libertad provisional han apelado a su pacifismo por su condición de creyentes. Vaya por delante mi solidaridad con estos políticos encarcelados, ya que estamos convencidos que la única salida a la crisis catalana es el diálogo y la negociación política frente a las cárceles, el exilio o la utilización de los policías frente a la población pacífica. Pero es conocido el catolicismo que hace gala Oriol Junqueras, que recientemente también se manifestó a favor de la retransmisión de las misas católicas en la televisión pública. También otro de los consejeros presos apeló a su pacifismo por el hecho de que frecuentaba la parroquia de su pueblo. El caso de Dolors Bassa, ex consellera de Trabajo y Asuntos Sociales, también es llamativo, ya que defendió ante la juez su pacifismo porque, según declaró, soy maestra de la escuela cristiana, de una escuela concertada, y mis principios son contrarios a cualquier forma de violencia. Pensar que una persona creyente es más pacifista que otra que no lo sea es cuando menos un error, y ello es así porque las religiones han estado y están muy unidas a las guerras y a las conquistas coloniales e imperiales. Pero en el fondo se encuentra la idea de que la religión es una espiritualidad superior al humanismo, al racionalismo o al ateísmo, y es una idea falsa que se debiera combatir. En ocasiones se asocia la ética a una especie de sucedáneo de la religión. De hecho, en España la alternativa a la asignatura de la religión es la ética, una especie de religión para los no religiosos. Quizás sea posible apelar a la religión para sustentar ciertos valores éticos, pero siempre y cuando se conserve lo que Hannah Arendt denominaba la dignidad de los hechos. Hay hechos que no pueden discutirse y uno de ellos es que la Iglesia Católica, como la mayoría de las religiones, han constituido instituciones que no han propiciado la paz, por lo menos desde un punto de vista histórico. En general, las ideologías y las filosofías han tenido que desembarazar de la religión para poder promocionar la paz. La tolerancia primero y más tarde el laicismo son los que han propiciado la convivencia de todos y los que han garantizado la libertad de conciencia. El argumento utilizado por Oriol Junqueras y otros consejeros catalanes, el ser creyentes, es el menos adecuado para defender el pacifismo. Quizá el argumento más impecable hubiera sido apelar al mismo pueblo catalán que demostró el 1 de octubre, independientemente de lo que cada cual opine sobre la crisis política en Cataluña, demostró, un gran civismo pacífico pese a las provocaciones y la brutalidad policial. Para acabar esta editorial dedicada a la guerra y a la paz, me gustaría comentar un acto lúdico asociativo que quizá nos sirva de ejemplo a imitar en otros lados. El viernes pasado tuve la oportunidad de asistir, invitado por el presidente de la Asociación Rivas Laica, Fernando Arias, a una cena laica que organizan anualmente y a la que asistieron unas 150 personas, entre políticos locales, representantes de la sociedad civil y los asociados a Rivas Laica. Además de la cena hubo actuaciones diversas y una orquesta para bailar.
todo un éxito de público y de ambiente. En la filosofía helenística clásica existían dos ramas principales, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran los que abogaban por el cultivo de los pequeños placeres cotidianos y el cosmopolitismo para alcanzar la felicidad, mientras que los estoicos apelaban a la austeridad y al rigor para alcanzar el mismo propósito. Yo creo que el laicismo se decanta más por Epicúreo, por el cosmopolitismo y los pequeños placeres cotidianos, no tanto para alcanzar la felicidad, pero sí para seguir sobreviviendo y conviviendo.